Durante casi una década, el silencio fue la armadura de Brad Pitt. En estos 9 años desde su turbulenta separación de Angelina Jolie, el mundo ha construido miles de teorías, titulares y narrativas paralelas que se superponen, se contradicen y, en muchos casos, se alimentan más del mito que de la realidad. Pero ahora, por primera vez desde aquel septiembre de 2016 que sacudió a Hollywood, el actor decide hablar, no con la frialdad calculada de un comunicado legal, ni con la evasiva diplomática de una estrella que teme las repercusiones mediáticas, sino con la honestidad austera de un hombre que ya no tiene nada que perder. Porque Brad Pitt, a sus 61 años, parece haber alcanzado un punto de inflexión. Ese instante en la vida donde la memoria pesa más que la reputación, y donde la necesidad de ser escuchado supera el miedo a volver a abrir heridas que nunca terminaron de cicatrizar. Y así, en una conversación que ha sacudido la industria del entretenimiento, Pitt confiesa lo que él mismo describe como lo peor que he vivido con Angelina. Una frase que no solo reabre una de las rupturas más mediáticas del siglo XXI, sino que también ofrece un ángulo inédito sobre un matrimonio que alguna vez fue celebrado como el epítome del glamour contemporáneo. Para comprender el impacto de esta revelación, hay que volver atrás, a esos años donde Brangelina no solo dominaba las alfombras rojas, sino también la imaginación colectiva. Eran, para muchos, la pareja perfecta. 2 iconos en la cima de sus carreras, adoptando hijos, protagonizando causas humanitarias, filmando películas que alimentaban aún más su aura legendaria. Pero Hollywood, como la vida misma, siempre ha tenido la habilidad de esconder la tormenta detrás de la postal. Y es en ese espacio oculto, donde lo íntimo y lo doloroso se vuelven inseparables, donde se desarrolla la historia que Brad Pitt ha decidido narrar públicamente. Lo que durante años fue interpretado como un conflicto aislado, aquel famoso altercado en un avión privado que desencadenó investigaciones del FBI y del Departamento de Servicios Infantiles, ahora surge bajo una luz distinta. Pitt reconoce que ese episodio no fue un destello inesperado de tensión familiar, sino el síntoma visible de un deterioro silencioso que llevaba tiempo gestándose. No fue el peor momento por lo que ocurrió, sino por lo que reveló sobre nosotros, afirma. Y es precisamente esa frase la que despierta una nueva oleada de interrogantes. ¿Qué ocultaba realmente la pareja más analizada del planeta? ¿Qué dinámicas internas los llevaron a un punto sin retorno? ¿Y por qué Brad Pitt decide revelarlo ahora? El actor relata que lo más devastador de su relación con Angelina no fue la discusión pública, ni la guerra legal que se prolongó durante años, ni la lucha por la custodia de sus 6 hijos. Lo peor, según sus propias palabras, fue la erosión lenta y constante de la confianza. Una confianza que, según él, se quebró mucho antes del incidente en el avión, pero que ambos intentaron sostener por el bien de la familia, por la presión mediática y, quizás, por el peso emocional de una historia que millones de personas seguían como si fuera una saga cinematográfica más. Lo esencial no es solo lo que Pitt dice, sino cómo lo dice. No menciona culpables directos, no acusa con violencia, no busca revancha, pero sí reconoce, con la serenidad melancólica de un hombre que ha sobrevivido a sí mismo, que vivió durante años atrapado entre la responsabilidad como padre, las tensiones dentro del hogar y el miedo constante a que cualquier conflicto interno se transformara en un escándalo mundial. No puedes respirar cuando sabes que cada palabra puede convertirse en un titular, confiesa. Y esa presión, sumada a diferencias profundas sobre la educación de los hijos, el estilo de vida, los compromisos humanitarios y las prioridades profesionales, terminó convirtiendo el matrimonio en un campo minado emocional. Su relato también incluye un detalle estremecedor. Lo peor no fue perder a mi esposa, sino sentir que perdía mi lugar en la vida de mis hijos. Esa frase, repetida con una mezcla de dolor y resignación, no solo resume el conflicto que siguió al divorcio, sino también la profunda fractura familiar que aún, según diversas fuentes cercanas, no ha logrado repararse del todo.
Pitt describe un periodo oscuro, marcado por terapia intensiva, rehabilitación emocional y un aislamiento casi absoluto del mundo exterior. Tuve que reconstruirme desde cero, admite, una afirmación que coincide con testimonios de amigos y colaboradores que lo vieron desaparecer temporalmente del radar mediático, mientras luchaba contra sus propios demonios. No se limita a la confesión personal. También es un análisis de cómo Hollywood transforma cualquier narrativa privada en un espectáculo global. Cuando Angelina Jolie presentó la demanda de divorcio, el mundo entero eligió instintivamente un bando. Ella fue retratada como la madre protectora, él como el padre problemático. Años después, la opinión pública sigue dividida, y Pitt admite que una de sus grandes heridas fue ser reducido a un personaje en una historia que otros escribían por mí. Esta reflexión abre un debate más amplio sobre la fragilidad de la identidad en la era de las redes sociales, y sobre cómo incluso las celebridades más poderosas pueden terminar atrapadas en una narrativa que no controlan. Y sin embargo, lo más sorprendente de su declaración no es la angustia que transmite, sino la madurez emocional con la que analiza su pasado. Pitt no se presenta como víctima, sino como un hombre que reconoce sus errores, sus debilidades y su responsabilidad en el colapso matrimonial. Pero también marca un límite claro respecto a lo que considera injusto, especialmente en relación con las acusaciones que afectaron su relación con los hijos. Lo peor que viví fue ver cómo nuestra separación se convertía en un arma, dice. Y esa confesión, aunque no menciona directamente a Angelina Jolie, sugiere un nivel de conflicto interno mucho más complejo de lo que el público imaginaba. Establece el tono de una historia que, lejos de ser un simple ajuste de cuentas, se perfila como un testimonio profundo sobre la fama, el amor, la pérdida y la reconstrucción personal. Lo que está claro es que Brad Pitt, 9 años después de su divorcio, ya no quiere esconderse detrás de la imagen impecable del galán hollywoodense. Quiere, quizás necesita, que el mundo vea al hombre detrás del mito. Y al hacerlo, no solo revive una de las rupturas más mediáticas del siglo, sino que también abre, por primera vez, una ventana hacia la verdad emocional que ambos actores habían mantenido celosamente guardada. El dolor interno de Brad Pitt. Este segundo capítulo se adentra en las dinámicas ocultas, los documentos judiciales, las investigaciones y los silencios estratégicos que moldearon la imagen pública de la separación. Porque detrás del relato íntimo del actor, existe un entramado de decisiones legales, estrategias mediáticas y conflictos familiares que durante 9 años permanecieron en una zona gris, alimentando especulaciones sin ofrecer respuestas claras. El divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie no fue solo la disolución de un matrimonio, fue la demolición pública de un imperio emocional, profesional y familiar. Ambos construyeron juntos una marca, Brangelina, que generaba millones, influía en causas globales y proyectaba la imagen de una familia modelo. Por eso, cuando todo estalló en 2016, la caída no fue simplemente mediática, fue estructural. Todo el mundo quería saber qué había ocurrido realmente dentro de ese avión privado que sobrevolaba el medio oeste de Estados Unidos. ¿Y por qué Angelina decidió, en cuestión de horas, poner fin al matrimonio? Uno de los elementos más importantes en esta historia es precisamente ese incidente, que se convirtió en el detonante oficial del divorcio. Los informes del FBI, divulgados parcialmente años después, describen tensiones entre Pitt y uno de los hijos, discusiones acaloradas y un ambiente emocional cargado. Sin embargo, el propio FBI decidió no presentar cargos, argumentando falta de pruebas suficientes y considerando el episodio como un conflicto familiar, no un delito. Para la opinión pública, esa decisión no cerró el debate, solo abrió un vacío interpretativo que cada bando utilizó a su favor. Brad Pitt aporta un matiz que nunca antes había expresado tan claramente. Lo peor no fue la acusación, sino el silencio posterior.
Un silencio que permitía que se me juzgara sin opción de defenderme sin dañar aún más a mis hijos. Esta frase revela una verdad devastadora. La batalla pública se filtró inevitablemente en la vida privada de los menores, quienes se convirtieron en el centro de un enfrentamiento emocional y mediático. Pero más allá del episodio del avión, existía un problema más profundo. La comunicación entre Pete y Jolie se había convertido en un campo minado, donde cada intento de diálogo parecía alimentar la distancia. Varios amigos cercanos de la pareja han descrito esos años como un periodo en el que el silencio decía más que las palabras. Ella, centrada en proyectos humanitarios y en su labor como enviada especial de la ONU. Él, absorbido por su trabajo cinematográfico y luchando contra problemas personales que finalmente decidió enfrentar mediante terapia y sobriedad total. El análisis de documentos judiciales es crucial. Durante años, Angelina Jolie insistió en solicitar la custodia física total de los hijos, mientras Brad Pitt pedía custodia compartida. Los jueces, que en varias ocasiones consideraron excesiva la postura restrictiva de Jolie, terminaron concluyendo que Pitt debía tener derecho a un tiempo más equilibrado con los niños. Sin embargo, esas decisiones fueron apeladas, suspendidas o revertidas por cuestiones procesales, manteniendo el conflicto en un ciclo interminable. Brad Pitt describe ese periodo como una agonía emocional, donde cada paso legal parecía alejarlo más de su rol como padre. No luchaba contra ella. Luchaba contra el sistema que permite que la narrativa de uno domine mientras el otro solo observa. Esta reflexión invita a un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema judicial estadounidense en casos de divorcios de alto perfil. ¿Hasta qué punto las figuras públicas pueden tener un juicio imparcial cuando su vida se encuentra diseccionada por los medios? ¿Cómo influye el poder mediático de una celebridad en la percepción del público y, de forma indirecta, en la presión que recae sobre los jueces? A la vez, las interacciones familiares seguían deteriorándose. Varios hijos, especialmente los mayores, comenzaron a distanciarse emocionalmente de Pete. En algunos casos por decisión propia, en otros por la inevitable influencia del conflicto. Informes posteriores revelaron correos electrónicos, declaraciones y testimonios contradictorios que mostraban una realidad fragmentada. Algunos hijos expresaban miedo o resentimiento. Otros hablaban de amor y confusión. Este mosaico emocional demuestra que la verdad, esa verdad que Pete intenta romper al hablar 9 años después, nunca fue lineal ni simple. Un elemento particularmente doloroso que Pete menciona en esta etapa es la transformación del hogar familiar en un territorio dividido. Antes, nuestra casa era un refugio. Después, se convirtió en un espacio donde cada gesto podía interpretarse como un acto político. Esta frase sintetiza el impacto psicológico del conflicto. No se trataba solo de diferencias personales entre él y Angelina, sino de cómo esas diferencias se proyectaban sobre los hijos, quienes crecían bajo el peso de tomar partido, incluso sin quererlo. A nivel mediático, el divorcio se convirtió en un fenómeno incontrolable. Cada movimiento, cada documento filtrado, cada rumor se amplificaba en redes sociales y periódicos de todo el mundo. Mientras Angelina cultivaba una imagen de madre protectora y activista incansable, Pete enfrentaba titulares que lo vinculaban con problemas de ira, alcohol o inestabilidad emocional. Aunque él admitió haber cometido errores y haber pasado por un proceso profundo de autodescubrimiento, también señaló que muchos relatos mediáticos fueron exageraciones construidas para vender drama. En el entorno profesional, esta etapa supuso un momento complicado para el actor. Aunque continuó trabajando y obteniendo reconocimientos, incluyendo un Oscar por Érase una vez en Hollywood, su vida privada opacaba frecuentemente sus logros. Hollywood, una industria que devora vulnerabilidades, convirtió su crisis familiar en un espectáculo. Al mismo tiempo, Angelina enfrentaba sus propios desafíos profesionales y de salud, lo que añadió otra capa de complejidad al conflicto.
También explora por qué Brad Pitt quebró su silencio recién ahora. Según él, durante muchos años consideró que hablar sería contraproducente. Más ruido mediático, más dolor para sus hijos, más interpretaciones sensacionalistas. Pero tras observar cómo la narrativa pública se consolidaba en torno a versiones que consideraba incompletas o injustas, decidió que era el momento de contar su historia desde un ángulo humano, no judicial ni mediático. En una de las declaraciones más fuertes, Pitt afirma: «No hablo para atacar a Angelina. Hablo porque mis hijos merecen saber que luché por ellos de forma honesta, incluso cuando guardar silencio era más fácil». Esta frase no solo revela su motivación emocional, sino que también plantea un posible giro en la relación familiar. El deseo de reconstruir vínculos, de dejar un testimonio para las generaciones futuras, de cerrar un capítulo doloroso que dominó casi una década de su vida. Abre un interrogante mayor que se desarrollará en el tercero. ¿Qué impacto tendrá esta confesión pública en la relación actual entre Angelina Jolie, Brad Pitt y sus hijos? ¿Será un primer paso hacia la reconciliación o un punto de ruptura definitivo? ¿Cómo reaccionará la industria, los medios y la opinión pública ante una versión que contradice la narrativa predominante de los últimos años? Lo que está claro es que el silencio de Brad Pitt ya no existe, y al romperlo, ha reconfigurado no solo la historia de su divorcio, sino también la percepción del público sobre una de las parejas más emblemáticas de Hollywood. 9 años después del divorcio que dividió a Hollywood, las palabras de Brad Pitt no son solamente una mirada al pasado. Son una puerta hacia el futuro. Un futuro frágil, complejo y lleno de interrogantes que redefinirán el legado emocional de una de las familias más mediáticas del siglo XXI. Si los 2 primeros capítulos exploraron el dolor, los documentos judiciales, el silencio y las tensiones ocultas, este tercer capítulo se sumerge en lo más difícil de analizar: lo que vendrá ahora. Porque cuando una figura tan poderosa como Brad Pitt rompe el silencio, nada queda igual. Ni las percepciones públicas, ni las estrategias legales, ni la dinámica familiar. Sus palabras han desatado un terremoto emocional que obliga a replantearse cada capítulo de la historia. Desde la custodia de los hijos hasta la relación entre los padres, pasando por el impacto psicológico de crecer bajo el escrutinio global. Este capítulo, por lo tanto, intenta responder a una pregunta central. ¿Hay algún camino hacia la reconciliación familiar o la ruptura ya es definitiva? Para entender el futuro, hay que observar el presente. Y el presente de la familia Jolie Pitt es una red compleja donde cada hijo vive una relación distinta con sus padres. Algunos, especialmente los mayores, han mostrado distancia con Brad, marcada por los eventos del pasado y por la narrativa que durante años circularon entre la opinión pública y el entorno familiar. Otros, sin embargo, mantienen una relación más cercana con él, demostrando que la historia nunca fue uniforme ni absolutamente lineal. Esta diversidad emocional es fundamental para comprender el reto que enfrentan los padres. Cada vínculo requiere una reconstrucción distinta, con tiempos, heridas y expectativas particulares. Brad Pitt lo reconoce con claridad. No espero que todo se repare de inmediato. Solo quiero que mis hijos sepan que sigo aquí, que siempre estaré aquí, cuando ellos decidan abrir la puerta. Esta frase resume un cambio significativo en su postura. Ya no habla desde el dolor o la frustración, sino desde una disposición humilde, paciente y consciente de que la reparación emocional es un proceso, no una sentencia judicial. Por su parte, Angelina Jolie mantiene una posición pública mucho más reservada. Aunque ha dado algunas declaraciones sobre su visión de la maternidad y de la protección de sus hijos, rara vez menciona directamente a Brad Pitt. Sus allegados aseguran que sigue priorizando la privacidad de la familia, aunque algunos observadores consideran que este silencio puede verse alterado tras las nuevas revelaciones de Pitt. La pregunta más importante es: ¿cómo reaccionará Jolie ante esta ruptura del pacto implícito de silencio?
Diversos analistas de la industria coinciden en que Angelina podría optar por una postura diplomática, evitando una escalada mediática adicional. Sin embargo, otros temen que cualquier comentario público, por más neutral que sea, podría reavivar la tensión entre sus bases de seguidores, quienes desde 2016 han mantenido un debate constante y polarizado en redes sociales. Esta fractura digital, entre quienes defienden a Pete y quienes sostienen la versión de Jolie, podría crecer aún más tras el impacto del testimonio del actor. A nivel judicial, la ruptura del silencio también tiene posibles consecuencias. Aunque el caso de custodia fue prácticamente cerrado en términos legales, siempre existe la posibilidad de que nuevas declaraciones o filtraciones activen procesos secundarios. Los expertos sugieren que, si bien Pete no busca un conflicto adicional, su versión pública podría influir en cómo se interpretan ciertos documentos o decisiones pasadas. La narrativa judicial podría reexaminarse a través de un nuevo lente, especialmente si alguno de los hijos decide hablar una vez cumplida la mayoría de edad. Un punto crucial en este análisis es el futuro emocional de los hijos. Haber vivido durante 9 años en un ambiente dividido entre dos figuras tan influyentes no es una experiencia trivial. Psicólogos familiares consultados por diversos medios apuntan a que la reconstrucción emocional requerirá tiempo, terapia y, sobre todo, un espacio seguro lejos de la presión mediática. Los niños de divorcios de alto perfil no solo lidian con la separación de sus padres, sino con millones de voces opinando sobre su vida, explica una especialista. Esta reflexión es esencial para comprender por qué Brad Pitt insiste tanto en romper el silencio solo ahora, no para herir a nadie, sino para ofrecer una versión que, según él, sus hijos merecen conocer. A nivel profesional, el impacto también será significativo. El testimonio de Brad Pitt podría humanizar aún más su figura, presentándolo como un hombre vulnerable que ha decidido enfrentar su pasado sin adornos. En una industria donde la autenticidad se ha vuelto un valor preciado, esta revelación podría fortalecer su reputación entre crítica y público. De hecho, muchos analistas consideran que Pitt podría estar entrando en una etapa artística más profunda, marcada por papeles centrados en la introspección, la madurez emocional y la redención. Angelina Jolie, en cambio, enfrenta un camino distinto. Su imagen pública seguirá siendo la de una mujer fuerte, activista y resiliente, pero también cargará con el desafío de responder, o no, a las confesiones de su exmarido. Su silencio podría interpretarse como elegancia o como evasión. Su respuesta, como valentía o como confrontación. En cualquier caso, los reflectores ya se han girado hacia ella, lo que podría influir en sus próximos proyectos profesionales y humanitarios. Pero quizás el interrogante más profundo de este capítulo es el emocional. ¿Es posible que Brad Pitt y Angelina Jolie encuentren un terreno común después de todo lo vivido? Las fuentes cercanas ofrecen respuestas contrastadas. Algunos creen que el puente está definitivamente roto, que los años de conflicto legal y tensiones acumuladas han creado un abismo difícil de salvar. Otros, sin embargo, ven en el nuevo discurso de Pitt un signo de apertura, un deseo sincero de cerrar heridas, incluso si eso no significa una reconciliación clásica, sino simplemente una convivencia respetuosa como padres. En una de sus frases más esperanzadoras, Pitt dice: "No busco rehacer el pasado. Solo quiero construir un futuro donde el dolor no sea lo que nos define". Esta declaración, sencilla pero poderosa, sugiere que el actor ha alcanzado una etapa de madurez emocional que podría facilitar, al menos, un diálogo renovado. No para reconstruir un matrimonio ya imposible, sino para permitir que sus hijos vivan sin la carga de una guerra emocional que no eligieron. El futuro, por lo tanto, sigue siendo incierto. Pero una cosa es clara. Al romper el silencio, Brad Pitt no solo ha contado su versión, ha cambiado el rumbo de una historia que parecía congelada en el tiempo. Ahora, tanto él como Angelina, y sobre todo sus hijos, tendrán que navegar un nuevo capítulo donde la verdad,
por dolorosa que sea, puede convertirse en el primer paso hacia la sanación. Quizás este no sea un final, quizás sea un comienzo. Un comienzo complejo, lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Porque incluso en Hollywood, donde las historias se escriben como si fueran guiones, la vida real todavía puede dar lugar a sorpresas inesperadas. Y la mayor sorpresa podría ser que, después de años de tormenta, dos personas que alguna vez se amaron profundamente encuentran al fin un modo de vivir en paz con sus decisiones, su pasado y su verdad. La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie, después de 9 años de silencio, batallas internas y heridas que nunca parecían cerrarse, nos recuerda una verdad fundamental. Incluso las figuras más admiradas del planeta siguen siendo seres humanos atrapados entre el amor, el dolor y la necesidad de ser comprendidos. Lo que hemos visto a través de estas revelaciones no es simplemente un escándalo de Hollywood, ni un capítulo más en la interminable narrativa mediática que rodea a las celebridades. Es, en esencia, la historia de un hombre que decide hablar no para ganar una batalla, sino para liberarse de ella. La confesión de Brad Pitt representa un acto de vulnerabilidad inusual en la industria del espectáculo. Su relato no es un ataque, ni una defensa desesperada. Es la voz sincera de alguien que ha cargado durante años con la culpa, las acusaciones y los silencios que lo alejaron de quienes más ama. Y aunque sus palabras no borran el pasado, sí lo iluminan desde un ángulo distinto, más humano, más complejo, más real. Por primera vez, el mundo Ascan ha escuchado no al actor ganador de un Oscar, sino al padre herido, al hombre que quiere reconstruir un puente que nunca debió romperse. Angelina Jolie, con su silencio firme y su postura protectora hacia sus hijos, se mantiene como la figura enigmática de esta historia. Y así como Pitt tiene derecho a contar su verdad, ella también tiene el derecho de guardarla, esperando quizás un momento adecuado, o tal vez nunca, para ofrecer su propia versión. Lo que está claro es que la verdadera batalla nunca debería haber sido entre ellos, sino entre el dolor que los separó y la esperanza que podría, algún día, acercarlos al menos como padres. La pregunta que resuena después de estas revelaciones es, ¿qué ocurre ahora? La respuesta es compleja, incierta y profundamente humana. Reconciliación, diálogo, distancia respetuosa o silencio definitivo, cualquier camino es posible. Pero lo que sí sabemos es que, por primera vez en muchos años, Brad Pitt ha puesto palabras donde antes solo había vacío. Y en el ámbito emocional, nombrar el dolor es el primer paso para dejar de ser prisionero de él. En esta historia no hay héroes ni villanos absolutos, solo dos personas que compartieron una vida extraordinaria, que criaron 6 hijos, que se amaron, se hirieron y finalmente se separaron bajo la presión implacable del ojo público. Sus hijos son, sin duda, quienes más han sufrido este capítulo, pero también podrían ser quienes, un día, encuentren en el testimonio honesto de su padre una pieza faltante del rompecabezas emocional que llevan construyendo desde su adolescencia. La revelación de Pitt no cambia el pasado, pero sí abre una ventana hacia un futuro más transparente, menos cargado de rumores y más cercano a la verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, puede convertirse en la base de una nueva etapa donde prime la paz, la comprensión y el respeto. Y quizás, con el tiempo, la familia Jolie Pitt logre encontrar un equilibrio que hasta ahora parecía imposible. Esta historia, más que un drama hollywoodense, es un recordatorio poderoso de que la fama no protege a nadie del sufrimiento, de la pérdida o de la necesidad de ser escuchado. Brad Pitt ha hablado. El mundo ha escuchado. Ahora empieza el capítulo más difícil y valioso, el de sanar. Si te ha conmovido esta historia, si te interesa conocer análisis profundos, testimonios exclusivos, revelaciones inesperadas y reportajes que van más allá de los titulares superficiales, entonces te invito a formar parte de nuestro canal.
Aquí no solo contamos noticias, las explicamos, las investigamos, las contextualizamos y las convertimos en relatos que ayudan a comprender mejor el mundo de las celebridades y sus verdades ocultas. Tu apoyo es esencial para que este trabajo continúe. Por eso, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos capítulos y análisis especiales. Deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre las revelaciones de Brad Pitt? ¿Crees que habrá reconciliación? Tu voz también forma parte de esta conversación. Comparte este video o artículo si crees que puede ayudar a otros a entender esta historia desde un ángulo más humano y reflexivo. Cada suscripción, cada interacción, cada mensaje de apoyo nos permite seguir investigando, narrando y ofreciendo contenido de calidad, honesto y profundamente humano. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia emocionante y dolorosa. No olvides suscribirte. Juntos seguiremos descubriendo la verdad detrás de los titulares.